El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales. Hola a todos, esto es El algoritmo que sabía demasiado, un espacio en el que vamos a reflexionar sobre la importancia de nuestros derechos en el entorno digital. Un saludo de Chema Valenzuela. Imagina que eres una persona mayor y te encuentras en un sitio desconocido, donde nadie habla tu idioma. En un entorno así es probable que sientas inseguridad y tengas dificultades para moverte y hacerte entender. Eso es lo que les pasa a algunos de nuestros mayores cuando se enfrentan por primera vez a las nuevas tecnologías y los entornos digitales. No nacemos sabiendo las cosas. El proceso de aprendizaje es natural y nunca es tarde para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Por ello, es importante fomentar y facilitar el acceso de las personas mayores a los entornos digitales. De esta forma podrán participar plenamente del mundo que les rodea y disfrutar de tantos avances que necesitaríamos varios capítulos para enumerarlos todos. Nuestros invitados nos van a contar muchas cosas interesantes sobre este tema, pero antes de darles paso, vamos a encender nuestro proyector para presentaros a un aspirante atípico a un puesto de becario en una empresa de comercio electrónico. Una peli en un minuto. Me encanta tener un sitio al que ir todos los días. El contacto con la gente, la emoción, el reto que supone, y supongo que quiero sentirme útil. La tecnología me costará un poco más. He llamado a mi nieto de 9 años para que me dijera lo que era un USB. Tengo ganas de aprender. Quiero que sepan que he trabajado en una empresa toda mi vida. Soy leal y soy bueno en situaciones de crisis. Y me encanta que estén aquí en Brooklyn. Toda mi vida aquí y últimamente no me veía moderno para Brooklyn. Esto podría ayudarme. El señor al que acabamos de escuchar es Ben Whittaker, un jubilado de 70 años interpretado por Robert De Niro, que protagoniza la película El becario. Esta comedia nos muestra sus peripecias como becario senior en una compañía de e-commerce donde tendrá que poner a prueba sus habilidades. Al principio, sus compañeros más jóvenes que él se extrañan cuando ven llegar a Ben con su traje, su maletín y su móvil antiguo. El primer día tienen que enseñarle a encender el ordenador y explicarle que las comunicaciones con los demás empleados se hacen por mail y no en persona, aunque estén todos en la misma oficina. Por si fuera poco, Ben tendrá que superar los prejuicios de su jefa, que no ve clara su presencia en una empresa tan innovadora. Sin embargo, el becario se hará un hueco en la compañía gracias a su inteligencia emocional, su empatía y sus ganas de aprender. En la vida real, las personas mayores se enfrentan a obstáculos parecidos cuando entran en contacto por primera vez con las nuevas tecnologías. Por ello es necesario que cuenten con formación y apoyo para utilizarlas de una manera eficaz y segura. Vamos a profundizar en este tema con Íñigo Navarro Mendizábal, profesor ordinario de Derecho Civil en ICADE, experto en responsabilidad civil, IA y derecho privado. Y con Luisa Aggi, directora general de Fundación Hermes y directora adjunta a Presidencia de Fundación Telefónica. Bienvenidos. Íñigo, Luisa, bienvenidos. Buenas, bien hallado. Bien hallado, efectivamente, gracias. En El becario vemos a una persona de 70 años que entra a trabajar en una tecnológica innovadora y se choca con esa barrera cultural que se supone que existe, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que creéis a los que se enfrenta una persona así? ¿O a que nos vamos a enfrentar todos? ¿O hay mucha gente que nos está escuchando que se está enfrentando en el día a día? Yo creo que la principal barrera probablemente sea del lenguaje, porque por lo demás no creo que una persona como el becario tenga un especial problema para adaptarse. En una jornada hace no mucho estuvimos hablando de personas mayores e inteligencia artificial y hubo alguien que tuvo la genialidad de decir que no son personas mayores, sino personas con juventud acumulada, que aparte de ser un eufemismo más o menos simpático y divertido, a mí me hizo pensar. Es que son personas que tienen acumuladas experiencias. Entonces, saben más. Es que saben más que nosotros. Cuanto más mayor eres, más sabes. Yo sé más que lo que sabía cuando tenía 20 años. Cuando tenía 20 años era mucho más viejo.
So, hay una canción de Bob Dylan que lo hice, que la cantaban los Byrds, que era I was so much older then, I'm younger than that now. Era mucho más viejo antes, ahora soy mucho más joven. Me encanta eso que dices, y es que es verdad porque, y de hecho, conectando con la película y volviéndola a ver, una cosa que me llamó la atención es el buenísimo carácter que tiene él, ¿no? Entonces, lo que ves es, oye, cómo la edad le ha dado una paz. Entonces no se alarma por las cosas, tiene paciencia para preguntar, es humilde ver si no sabe algo. Y yo creo que eso es una de esas cosas que está exagerado en el personaje de Robert De Niro, pero no deja de ser fascinante. Y también cuando uno se empieza a ver mayor, o mayor que hace unos años, empiezas a decir, si es que he ganado un montón de cosas. Sí, claro, que a la velocidad que tiene la dueña de la empresa, él le mira con cariño paternal, casi un poco, la coge como diciendo, tranquila, ¿no? ya vamos a salir de esto. Y eso es muy fascinante en la película. Claro, es que fíjate que Robert De Niro es viudo. Ser viudo, yo no voy a cantar una loa a la viudez, pero una persona que ha enviudado, ha enterrado al amor de su vida y posteriormente ha salido adelante, esa experiencia vital es tremenda. Yo siempre que he tenido algún problema personal grave, los que mejor me han entendido han sido personas mayores, porque las personas mayores efectivamente han vivido esos registros, han vivido en su cuerpo y en sus emociones esos registros, con lo cual tiene una experiencia acumulada y claro, tiene una paz que no tiene la loca. Es genial, ¿no? Que hay un momento que solo dice, no, es que los mayores a veces nos cansamos. Y eso también te lleva mucha reflexión de los ritmos, ¿no? O sea, cómo dices, es que es un ritmo frenético y él dice, no, bueno, es que me he cansado. ¿No? Es que me canso un poco. Y esto también se ve muy bien cuando uno tiene niños o en la educación. Cuando tú estás viendo a tus hijos que quieren hacerte un lío, ¿no? Y entonces tú dices, pero si yo he estado ahí, campeón, ¿no? Y ellos creen que están descubriendo y entonces esa mirada que ya tienes tú sobre ellos es francamente fascinante. A mí eso también me gusta mucho cuando se ve efectivamente la sabiduría de la edad. Cuando trasladamos todo esto al día a día que tenemos en la actualidad, que está supeditado a lo que pasa en una pantalla en gran medida, ¿hasta qué punto se queda fuera de la pantalla? En la peli lo expone de un modo claro. Aquí hemos arrancado teniendo muy claras las ventajas y la experiencia acumulada, pero topa con la pantalla, topa con el teléfono móvil, con el ordenador, y pocas veces, o sea, hay dificultad para acceder a ese conocimiento que tiene la gente mayor y dificultad de la gente mayor muchas veces para manejarse en ese entorno. A mí de ese entorno, una de las cosas que eso es así, yo creo que tienes toda la razón, hay verdaderas dificultades. Y si luego no te pusieses a mirar en detalle dónde están las dificultades, y ahora creo que Íñigo Soco nos puede contar un poco más, a veces no es esta app en concreto o un servicio en concreto o una empresa en concreto. En muchos de esos casos, cada uno de ellos es capaz de solucionar esas barreras o por lo menos pone intención. Yo quiero pensar que se va porque la tecnología hoy afecta a los mayores, pero pasado mañana nueva tecnología afectará a los nuevos mayores. O sea, no es un tema que vaya a desaparecer, ¿no? Entonces yo lo que sí veo es, si voy detalle a detalle, ahí no veo el problema. El problema es la acumulación. O sea, lo que ves claro es tantos servicios a la vez le están pidiendo interactuar en el mundo digital, tantas empresas, tantas gestiones, todo en su día a día. Entonces ya no es un tema porque con otro ritmo y con esa experiencia y con una cabeza razonable, la gente mayor puede perfectamente adaptarse. De hecho, muchas tecnologías están hechas tan intuitivas, casi todos se han adaptado a un móvil con facilidad. Las Instayayas, hay mucha gente mayor que se conecta a Instagram y no requiere ningún conocimiento específico. O sea, detalle a detalle no ves un gran problema. Para mí lo veo es en la acumulación encima de la mesa. O sea, es como de repente todo lo que tiene que ver conmigo me exige una interacción en el entorno digital. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que ir hacia atrás en la famosa experiencia de usuario. O sea, cuando la gente diseñe cosas tiene que ponerse de verdad en el lugar del receptor. Y decir, a partir de una edad necesitan otras cosas. Necesitamos asegurar que no tiene 25 aplicaciones o 100.000 en el móvil a las que responder, ni gestiones que hacer. Y luego hay un derecho que podemos hablar un poco más, que es el derecho a no ser digital, ¿no? También, oye, yo puedo reclamar que mi vida siga transcurriendo en muchas cosas en un entorno físico. Y yo creo que eso es un derecho que nos afecta a todos y que tendremos que ser capaces de poner encima de la mesa y ejercer más conscientemente. Creo que tienes toda la razón. Los mayores tienen problemas probablemente cognitivos. Algunos de ellos diríamos de pura percepción. Las pantallas son pequeñas. El dedo
a mí cada vez se me hace más grande. Cada vez es más difícil escribir un WhatsApp, y eso que yo tengo la pantalla puesta en tamaño XL. No obstante, sí, hay problemas cognitivos y problemas también tecnológicos de brecha digital. Hay una brecha digital. Hay una brecha digital de tal manera que, de acuerdo con las estadísticas, el consumo de Internet cae tremendamente en las personas mayores. Además, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo estamos experimentando lo que se denomina el envejecimiento del envejecimiento, que no solo es que haya personas mayores, es que ahora hay personas muy mayores, que hay muchas personas de más de 80 años, que no es lo mismo tener 65 o 66 que tener 80. Entonces, y estas personas con esa acumulación, además, son personas que han vivido siempre en una identidad física, analógica. Ellos han vivido, para ellos chatear es tomar un chato de vino. Y ahora de pronto estamos pasando a una identidad digital. Lo que decía Luisa es que de pronto, de golpe y porrazo, tienen que tener una identidad digital personas que han pasado 60, 70 años teniendo solo una identidad física. De golpe y porrazo, todos, sin más, para mañana, para ayer. Yo creo que ahí en esa acumulación es probablemente donde está parte del problema. Aparte del diseño. Los diseños de las tecnologías deberían contar con las personas mayores. Con esto quiero decir, las tecnológicas, esto es una llamada a los CEOs de las tecnológicas, CEOs de tecnológicas unidos. Por favor, en vuestros focus group, cuando tengáis un focus group para lanzar una nueva app, poned siempre una persona mayor en ese focus group, porque os va a dar riqueza, os va a dar diversidad y además va a hacer que esa tecnología sea mejor, sea más accesible y que sea mejor. Hay un elemento de diseño, efectivamente, de diseño. Por eso yo decía antes que antes creo que hay un problema de transmisión. Es decir, las personas mayores tienen conocimiento, pero las personas mayores no son capaces de transmitir ese conocimiento a través de la pantalla. Luego el problema no está en la persona mayor, el problema está en la pantalla. En ese sentido también, a la hora de diseñar, está claro que hay barreras que son meramente físicas, la letra grande, pequeña, los botones, es un ejemplo clave. Esto, cada vez que se utiliza más la voz, parece que se puede incluso solventar. Pero ¿no creéis que también hay, volviendo un poco a lo que contaba antes Luisa, una barrera que tiene que ver con la cultura también, con el modo de vivir, con el modo de vida, en el sentido de que tú puedes tener un curso de digitalización, tener 80 años, empezar a utilizar el móvil y de repente lo que ves te abruma, te lleva a un ritmo de vida que no es el tuyo, con una información y un lenguaje que no tiene nada que ver contigo. O sea, te puede repeler muy rápido. Bueno, clarísimamente, fíjate, una vez nos contaba una persona de confianza que habían regalado a su madre, se había quedado viuda y para que entonces le habían regalado una tableta y que ahora la tenían completamente enganchada a la tableta, ¿no? Porque había entrado en el bucle este de consumo de información, fascinación y odio a la vez. Bueno, esto que nos pasa en esa corriente constante, y decía, ojalá le hubiésemos regalado un perro, porque por lo menos tendría ganas de salir a la calle y no como ahora que lo que quiere es quedarse en su casa encerrada en eso. Entonces, claro, es que son otros códigos completamente distintos. Y les ves, o sea, cuando los ves en la experiencia cercana, lo que ves es que se adaptan. O sea, no sé, yo tengo un chat donde permanente hay uno de los miembros del chat que nos llama a todos. Un chat de WhatsApp, porque tiene pues, superada los 80 años, nos llama. Pero también te das cuenta que la gente, todo el mundo reacciona con mucho cariño, o sea, que todo el mundo es consciente de esas barreras y que son unos lenguajes que realmente sí les abruman. Entonces, pero por la intensidad, por la velocidad, por un montón de cosas. Entonces, vuelvo al principio. Es verdad que empezamos por lo bueno, pero que tenemos que ver cómo hacemos que eso bueno, de verdad, seamos todos conscientes de que es así, ¿no? A la hora de emplear, a la hora de acceder, a la hora de trabajar, a la hora de interactuar, porque ese es lo que yo veo muy complicado, es lo que aquí me inquieta, o sea, me inquieta un poco más. Es decir, si entendemos la realidad, entendemos el valor que tienen, entendemos qué pasa con los procesos de empleabilidad de más de 50 y tantos, qué pasa con los mayores muy mayores, qué está pasando, cómo acompañan a sus nietos, o cómo... Bueno, yo creo que hay un montón de temas que hay un cambio social que tendríamos que ser capaces de lograr, y es mirarlos de otra manera, incorporarlos de verdad a la vida de otra manera. Lo decíais antes vosotros en el diseño, clarísimamente el diseño, pero en más cosas. ¿Cómo logramos que su voz tenga más peso,
¿no? en la sociedad desde todo punto de vista, porque es verdad que yo creo que están abrumados, pero que nos aportan una barbaridad. Y no, esto que se ve muy claro en la conversación no es algo que vivamos en el día a día. ¿Y cómo garantizamos sus derechos? Porque ¿Cómo garantizamos sus ahora hay derechos? derechos a los que prácticamente solo accedemos en el entorno digital, o se nos facilitan en el entorno digital. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Claro, es que yo creo que a veces las personas mayores, también en el ámbito de los derechos, se hacen una pregunta que es obvia y que a veces las personas más jóvenes nos hacen, que es, ¿y esto para qué? Entonces, de pronto les cuentan que con esto puedes hablar con tu nieto. Y dices, ya, pero si ya lo hago. O sea, todo esto, ¿a mí qué me aporta de nuevo respecto de la cultura y el modo de vida que tenía anteriormente? Y yo creo que lo que puede aportar, fundamentalmente, es aumentar y mantener la autonomía personal durante más tiempo. En la defensa de los derechos. En la defensa de los derechos no es lo mismo tenerte que ir a un despacho de abogados o una gestoría para recurrir una multa. No es lo mismo que apps que te recurren una multa y que son bastante sencillas de llenar el aplicativo. Te da más autonomía personal. Te da autonomía personal también en el ámbito personal, en el ámbito psicológico, en el ámbito de la telemedicina. Te da autonomía personal en el ámbito bancario. No tienes la necesidad de estar yendo al banco y hacer una cola. Te da autonomía personal. Entonces yo creo que este enfoque en que ¿para qué? Es que esto da autonomía personal es una parte importante. Porque si la tecnología para lo que sirve es para cosas tontas, digamos tontolonas, siempre me ha gustado mucho en el libro de Cicerón de Senectute, que es un libro que recomiendo tremendamente. Hay un momento en el cual Cicerón dice: ahora ya eres mayor y no puedes participar en competiciones deportivas, pero ¿y tú quieres participar en competiciones deportivas? ¿O prefieres estar hablando con tus amigos en una conversación sabia con amigos? Pues obviamente lo que quieres es participar en una conversación sabia con tus amigos. Entonces, si la tecnología lo que te sirve es para participar en competiciones deportivas, la persona mayor te va a hacer una cuchufleta. Es decir, ¿para qué lo quiero yo? Entonces, si me sirve a mí para tener mayor autonomía, sí. Es decir, que creo que esa es la parte importante de la tecnología para las personas mayores. No, ahí estaba, cuando te escuchaba, digo, y es que se mete... bueno, lo de la autonomía personal me parece el tema que yo creo que a la hora de plantear soluciones hay que ver entonces cómo hay que hacer para que eso sea una realidad. Porque se mete un factor luego también de desprotección, más allá del diseño y de todo, es que tiene todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿no? O sea, además, a los miedos de la edad o a la sensación a veces de que pierdes el pie de lo que pasa a tu alrededor, si metes la variable de la ciberseguridad y lo sumamente expuestos que estamos todos a posibles ciberataques, imaginaos eso multiplicado por N cuando tienes que trabajar desde la desconfianza, ¿no? Cuando, o sea, tú antes ibas con la calle con la tarjeta de ahorro de dinero que habías sacado, con la libreta de ahorro, y podías tener tu miedo a que te asaltasen o a que te tirasen de la cadena, que era como el tipo, digamos, de ataque que podía esperarse una persona mayor indefensa. Claro, hoy eso, la ciberdelincuencia tiene unas connotaciones mucho más complejas y es que llega a tu móvil, a tu casa, en tu salón y es un mensaje de tu nieto o de correos, y no porque lo haga correos, que quede claro en esto, sino bueno, que te llegan a esas instituciones de las que tú confías, ¿no? Entonces, oye, inocular ese pensamiento de desconfianza es una desgracia. ¿Qué necesidad, no? Tiene la gente ya superada una edad de tener que estar desconfiando de las cosas. Pero entonces genera un miedo extra en todo. Y yo en la gente mayor que tengo a mi alrededor lo percibo clarísimo. O sea, no se atreven a interactuar con terceros. A utilizar el móvil para pagar. A utilizar el móvil para pagar o a comprar una cosa que necesitan o a ganar esa autonomía porque ellos ya saben que son vulnerables no desde el punto de vista del diseño, sino de qué pasa con mis datos o qué pasa con mi vida o qué ha pasado aquí, ¿no? Y yo creo que es un tema también que aunque se intenta proteger y hay mucha conciencia, que hay un temor y se está un poco hablando desde el temor de que todo el mundo seamos conscientes de lo que no tenemos que hacer clic en esos enlaces, ¿no? Y apunto aquí una cosa que yo creo que también sucede y que tiene que ver con esa generación de temores, y es que estamos hablando de la gente más mayor, ahora bajaremos un poco la edad, pero era una generación, incluso nosotros fuimos esa generación, que le daba mucho peso a la palabra escrita. El negro sobre el blanco tenía un valor, tenía un significado muy alto, ¿no? Ahora, cuando su nieto les pone el móvil y empieza a desfilar un festival de noticias
inconexas, alarmistas, porque además es un público que está especialmente... o sea, es foco de casi una persecución de cierto tipo de productos, ¿no? No vamos a decir cuáles, pero hay miles que están muy especificados en ellos. Claro, les bloquea. Es importante que esté negro sobre blanco, pero este se contradice con este me quiere vender esto, no me fío. Me han roto mi manera de pensar. Sin duda, y esto yo creo que es una de las cosas que hay que regular, y regular bien, y regular con mucha fuerza. Nosotros, es decir, yo crecí en aquella época en la cual el profesor nos decía aquello de no te creas todo lo que sale en la tele, porque la tele ya decía unas trolas importantes. Posteriormente nos fiamos de los periódicos, y con todo mi cariño y respeto a los periódicos, no te fíes de todo lo que dicen los periódicos. Claro, ahora es no te fíes de lo que dice ChatGPT, pero no te fíes ya prácticamente de nada, porque es que incluso las noticias te las tailorizan. Es decir, en el mundo del derecho se viene hablando últimamente del dolo algorítmico. Fijaros, el dolo, de acuerdo con el Código Civil, son palabras y maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes que inducen al otro a realizar un acto que no habría hecho sin él. Es decir, son palabras y maquinaciones insidiosas. Actualmente estas palabras y maquinaciones insidiosas se realizan a través de las redes sociales. Y entonces, cuando tú estás decantado a votar entre un partido u otro, de pronto te empiezan a llegar noticias falsas que te incitan a decantarte hacia una de esas opciones políticas determinadas que probablemente ha comprado todo eso y está haciendo una auténtica manipulación. Eso es uno de los grandes riesgos que existe con las nuevas tecnologías en todos los sectores poblacionales y que efectivamente ataca en la línea de flotación a la confianza. Y la confianza en las personas más mayores que ya tienen cierta desconfianza a las nuevas tecnologías les machaca, porque es cuando se convierten en personas temerosas. Y lo peor, lo peor es el miedo. O sea, si algo te coarta la libertad, es el miedo. Es lo que más coarta la libertad. De tal manera que efectivamente eso necesita una regulación estricta y una ejecución estricta. Es decir, aquí no solo se trata de regulación, sino también de la Guardia Civil, la Policía Nacional, de las fuerzas de orden público. Se trata de un montón de personas dentro del ámbito de la ciberseguridad para intentar tener confianza en las nuevas tecnologías. Vamos a bajar un poco el listón de edad, ¿vale? Porque estamos hablando ya de gente, pues eso, más de 80, excesivamente jóvenes, acumulando juventudes. Y vamos a bajarla un poco para hablar de edadismo. Porque en el caso de la película del becario, hay una empresa, la tecnológica, que admite becarios de 70 años, y es una cosa un poco rara. Pero es que hay mucha gente que a partir de los 50, 55 tiene realmente problemas para incorporarse al mercado laboral y muchas veces tiene que ver con esa mentalidad de desactualización. Se entiende que en cuanto pasa el tiempo te desactualizas, ¿no? Y no siempre tiene por qué ser así. Al principio veíamos qué valores se pueden aportar desde cierta edad, ¿no? ¿Cómo veis este fenómeno? ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué se puede hacer para superar? Bueno, yo creo que ahí en la película hay un momento que es una conversación que tiene que ver con las ventas, ¿no? Entonces, ves que están todos los jóvenes mirando en tiempo real en la pantalla cómo se están vendiendo o no unas botas exactamente en ese preciso instante. No se venden, dónde, por qué. Y entonces, pues no se ha vendido, ¿por qué no hace el checkout en la caja? ¿No? Pues no lo hace porque igual los gastos de envío son muy altos. Fenomenal. Y él le dan un Excel en papel, en papel gigante, y se sienta a cruzar datos y en un rato, no muy largo, le devuelve un análisis de cómo estaban fallando, de la correlación entre los canales de ventas, tal. Y yo creo que eso es parte de lo que dices. Es, claro, si con 55, por decir una edad, digo así por bajar la media, si con 55 esperas que yo sea una crack gestionando una herramienta de redes sociales X para la escucha social, no tiene pinta que yo tenga esa capacidad. O sea, podría aprenderlo y podría aprender esa herramienta, pero quizá no es, desde luego no va a ser mi fortaleza, ¿no? Y yo creo que una de las ventajas de la edad es que uno conoce sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y todo. Pero claro, yo sí que tengo otras ventajas con esa edad. Y se ve en la película y se demuestra en cualquier entorno donde tú trabajes con gente
de todas las edades. Entonces, a mí me inquieta esa pregunta que haces, Chema, sobre todo porque es, ¿dónde está la causa para que de verdad haya un problema a partir de 50 cuando objetivamente todo el mundo es consciente de que la diversidad de los equipos, también de edad, es un supervalor y es un superpoder de un equipo y de una organización? Y no sé, o sea, y quizás Ignacio nos puede ayudar, ¿cuál es la causa raíz de que eso sea así? Porque es que eso es así. Yo puedo apuntar una. Bueno, puede ser el sueldo, me dices. Puede ser, o sea, condiciones económicas. No. Por supuesto, cuando uno tiene más responsabilidades se exige más sueldo. Pero en el sector que ahí me ocupa, que es el de la comunicación, verás muchas veces que toda la actividad de muchas compañías se circunscribe a aumentar unos KPIs muy concretos en plataformas muy concretas. Nuestra actividad por la que nos van a medir es crecer un X% en Instagram el año que viene. Uh-huh. Y punto. Claro. Y a los mayores nos da por hablar de estrategia, de solidez del mensaje y de estas cosas, pero eso no es lo que quiere la empresa. Lo que quiere la empresa y para lo que se está formando la gente joven es para impulsar unos KPIs a corto plazo altísimos. Claro, pero eso no liga muy bien con otras conversaciones que tienen las compañías y las instituciones que tiene que ver con el propósito por qué estoy aquí, ¿no? Porque si uno se pregunta, si me miráis es verdad, pero yo tiendo a creer que cuando la gente hace formulaciones de propósito, cuando las compañías e instituciones intentan explicar su para qué están ahí y para qué van a aportar a la sociedad, pues hombre, lo más razonable es pensar que hay algo más de ese cortoplacismo, ¿no? Y llamadme loca, pero quiero seguir pensando que eso es así, porque yo en muchas cosas veo que con más de 50 se trabaja mejor, quizá más lento, quizá de otra manera, pero hay cosas que se enriquecen, no te diría mejor, pero bueno, enriqueces la conversación. Y de hecho, por otro lado, eso es tan así que las grandes corporaciones crean las mentorizaciones cruzadas. O sea, luego en realidad sí que lo queremos. Sí que queremos esa conversación entre nuevas generaciones y mayores y que crucen y cambien y que vean dónde están las cosas. Entonces, no sé, aquí en toda esta conversación veo un montón de incoherencias encima de la mesa que quizás son las... Incoherencias absolutas, vamos. ¿No? Que habría que ver cómo logramos atajar. Hay que ver qué es lo incoherente, cuál es la pieza incoherente. En cada caso será una, ¿eh? En cada caso será una. Pues saquémoslas todas. Mira, en el edadismo además se están produciendo... O sea, edadismo existe, claramente. Y yo creo que hay que distinguir con qué fuerza necesitas para tensar el arco, para lanzar la flecha, y otra cosa es apuntar. Entonces, hace falta ser muy joven para tensar el arco, porque hace falta mucha fuerza, pero para apuntar ya el joven a lo mejor no vale tanto. Y es que además en el edadismo hay también lo que yo llamaría microedadismos. Igual que del machismo, hemos hablado de micromachismos. En la película es evidente cuando le preguntan ¿y qué va a hacer usted en los próximos 10 años? Y dice, ¿con 80? Pues con 80 no sé lo que voy a hacer. Además era la pregunta clave. Era la pregunta clave. La pregunta más importante. Entonces Robert De Niro se queda diciendo, ¿con 80? Pues no tengo ni idea. No, son esos microedadismos o esas preguntas que aparecen en los procesos de selección que directamente barren. Están hechos para barrer. Están hechos para barrer a un montón de personas probablemente basados en el edadismo, que es un prejuicio impresentable, igual que lo es el machismo, igual que hay muchos otros prejuicios. Prejuicios que parten de ideas o sea, que suponen una auténtica pérdida de dignidad. A mí una vez me preguntaba una persona, ¿en qué momento don José ha vuelto a ser Pepito? Porque es esa pérdida de dignidad, en la cual estás en el hospital con la persona mayor y entra la enfermera y dice, ¡onda, Pepito, ¿qué tal estás hoy? Dices, concho, que ese señor es don José, que va a ser Pepito. Y es esa simplificación e infantilización que se hace de los mayores, que se les explica las cosas como si fuera de Epi y Blas. Digo, lo de Epi y Blas se ve claro que yo tengo ya una cierta edad también, pero que es una infantilización, a mí me parece aberrante, que es un ataque a la dignidad, de las personas. Yo creo que el edadismo tiene una componente de prejuicio, pero de prejuicio vasto, de prejuicio irracional, de prejuicio insoportable, igual que lo tiene, ya os digo, el machismo. Entonces, intentar decir una explicación racional al machismo, pues podríamos intentar elucubrar, pero aquí es algo más grave que eso, es una
preconcepción de la persona mayor, que en vez de ser una persona con experiencia acumulada, es una persona que no sabe nada. Dice, ¿pero no sabe nada de qué? No sabe nada de lo nuevo. Entonces ya, pero sabe de todo lo anterior. Y sabe más que tú de todo lo anterior. Pues para seguir conversando de esto, vamos a volver, en este caso, al cine para ver un documental que tiene bastante que ver con lo que estábamos tocando. Cuando la realidad supera la ficción. Cuarentata, temporada 1, capítulo 53, toma 1. Acción. Buenas tardes. Vamos a empezar Cuarentata con Luisa Cantero. Luisa Cantero, la señora a la que acabamos de escuchar, cuidó al actor Miguel Ángel Muñoz cuando era niño. Desde entonces, los dos han tenido una relación de cariño muy especial. En 2020, a raíz del anuncio del confinamiento por la pandemia del COVID-19, el actor decidió trasladarse al piso de su tata, de 95 años, para cuidarla. Es entonces cuando empezó a utilizar Instagram como terapia ocupacional para Luisa. Así nació Cuarentata, un programa diario que convirtió a esta nonagenaria en una estrella de las redes sociales. El documental 100 días con la tata muestra, entre otros temas, los beneficios de la tecnología para las personas mayores. Al comienzo de la historia, antes del confinamiento, vemos cómo Miguel Ángel utiliza un dispositivo con cámara para que Luisa pueda comunicarse con él. De esta forma, si se encuentra mal o necesita algo, puede avisarle al instante. Ya en plena pandemia, Instagram supone una válvula de escape para la tata. Gracias a esta red social, se siente querida y animada. Entra en contacto con otras personas y vive cosas nuevas que la estimulan. Luisa falleció en 2023, pero nos ha dejado momentos entrañables y una valiosa lección. Nunca se es demasiado mayor para seguir aprendiendo y disfrutando de la vida. Retomamos nuestra tertulia. Pues el caso de Luisa Cantero, que es a quien acabamos de escuchar, rompe un poco algunos moldes que en determinado modo hilan con lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando entramos al ámbito digital, cuando vemos el mundo a través de ese filtro que suponen las redes sociales, rara vez vemos una Luisa Cantero. Los modelos de vida y los modelos que seguimos, las referencias que hay a día de hoy, suelen ser muchísimo más jóvenes, cada vez más jóvenes. ¿Hay alguna manera de compensar esto de algún modo o vas a quedarse como los viejos en la tele, los jóvenes en el Instagram? Mi pregunta es si no las vemos porque no las hay o no las vemos porque el algoritmo ha decidido que yo no tengo que ver eso, ni yo ni nadie. ¿No? Que lo que tenemos que ver es gente joven, listísima, bueno, no muy lista, guapa, bella, llena de filtros, no sé, otra vida, ¿no? Y soñar con eso. Entonces, yo creo que es mucho más perversa la pregunta, bastante perversa, y la respuesta intuyo que no sé si es muy alentadora. Porque como yo creo que somos conscientes que estamos aquí, que vemos lo que nos dejan ver, o vemos más de lo que alguien quiere que yo vea, ¿no? Y entonces, igual hay Luisas Cantero. Por el mundo seguramente hay un montón. Porque hay, lo que sí yo veo a mi alrededor, y esto es más experiencia personal, es hay mucha gente mayor que pinta, ¿no? Es una terapia, es una cosa que hace mucha gente mayor. Bueno, pues, por ejemplo, hay plataformas que son una maravilla porque se inspiran de cuadros, ven cosas, sacan, imitan modelos. O sea, hay todo un movimiento de gente mayor que se conecta a los cuadros, a la cosa artística, o a las manualidades, o a las recetas. Pero bueno, por eso te digo, a mí me parece que la pregunta perversa, la respuesta difícil, Íñigo seguro que te da alguna respuesta que valga, pero lo que creo es que la pregunta de fondo es ¿quién define el mundo al que queremos pertenecer? Bueno, pero esto lo dejo para... Bueno, yo lo tengo muy claro, pero que verbalice alguien más. A mí lo que más me llama la atención del vídeo de Luisa Cantero es la riqueza del diálogo intergeneracional. Existe Luisa Cantero porque hay un diálogo intergeneracional. El diálogo intergeneracional creo que debería ser algo que en el mundo de las tecnologías debería estar a la orden del día. Es decir, que los estudiantes de informática tendrían que estar dando clase a personas mayores. Y que dentro de nuestras propias familias no hay nieto con paga si no le ha explicado a su abuela qué es el Instagram. Es decir, es que esto tendría que estar dentro de nuestras familias. El diálogo puramente intergeneracional, porque es la única manera muchas veces de aprender y además todos aprenden de ello,
Que haya muchas Luisas Canteros en la vida normal, creo que no hay muchas por cuanto es noticia. Que en el Instagram existe, que en el Instagram está esto demostrado, que existe, que los algoritmos están manipulándonos, esto es algo que esto es así, nos estamos metiendo en la burbuja. Existen estudios ya sobre el efecto burbuja y de hecho cada uno estamos metiéndonos en nuestra propia burbuja en todos los asuntos, lo cual, entre otras cosas, está favoreciendo, por ejemplo, la polarización, porque nos están creando burbujas polarizadas, etcétera, que es otra guerra. Pero bueno, que no los vemos porque no están dentro de nuestra burbuja todavía. Pero es que, lo que quería volver yo es la cuestión intergeneracional, porque fijaros, es fundamental la capacitación digital de las personas mayores. Creo que es uno de los elementos clave. Es decir, yo creo que cuando eres una persona mayor y te enfrentas a la inteligencia artificial, tienes que plantearte cuál va a ser mi estrategia individual, cuál va a ser la estrategia comunitaria y cuál va a ser la estrategia gubernamental. Pero no voy a esperar a lo que me diga el gobierno, la estrategia gubernamental. ¿Cuál debe ser mi estrategia individual? Mi estrategia individual tiene que ser, la primera, intentar capacitarme. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Tirar de alguien que sabe de eso más que tú, que es gente joven. Entonces, una estrategia individual primera de todas sería la de la capacitación digital, que se favorece tremendamente a través del diálogo intergeneracional, que probablemente es que no se trate de aislar a los mayores en su burbuja, es decir, ahí están los mayores, aquí estamos los medianos y luego están los jóvenes. No, es que estamos todos juntos. Estamos todos juntos. Sí, no, yo ahora te estaba escuchando y decía, claramente, y de hecho es parte de lo que al final queremos trabajar en el Observatorio de Derechos Digitales. O sea, que es importante que la ciudadanía, todos, pequeños, medianos, mayores, despertemos un poco de este letargo, ¿no? Y seamos capaces de ver la cantidad de cosas que están pasando, los derechos que tenemos, que no estamos ejerciendo en muchos casos, y cómo podemos tomar cierto control de nuestra vida, ¿no? En este campo. Porque dices, bueno, pero la regulación llegará de una manera mejor o peor, pero las grandes gestas no las hacer que cumple la ley. Esto es como un mínimo, ¿no? Las grandes sociedades son aquellas que superan, nos lo decía un profesor en la carrera, las grandes sociedades son aquellas que superan el cumplimiento normativo mínimo, ¿no? Y si uno piensa en los grandes héroes, y por poner un ejemplo, es decir, un Superman de nuestra generación, ¿no? El de Christopher Reeve. Era un hombre correctísimo, cumplía la norma, un periodista aseadito, discreto, ¿no? Él estaba en la norma, correcto, trabajaba, pero él cuando hacía algo grande era cuando volaba, ¿no? Cuando superaba lo mínimo establecido. Entonces, aquí hay dos conversaciones. Una es, efectivamente, que haya que tenga que tomar las decisiones haya una regulación que acompañe, regulación inteligente, o sea, ¿no? Que no sobrecargue las cosas, que sea smart, que diría, ¿no? O sea, que vaya donde tiene que ir, que ayude a construir una realidad de sociedad, porque no estamos nosotros tomando el control de nuestra sociedad. Pero lo que tenemos que lograr es que pequeños, medianos y mayores tomemos el control de nuestra vida y entendamos que esto es muy complicado, que aquí están pasando, hay unas fuerzas moviéndose y hay una serie de condicionantes que están... Pero que, oye, yo creo que hay mucha gente joven que cuando les pones realidades grandes no son tontos los más jóvenes y ven las cosas rápidas cuando tienes un rato con ellos y hablas y ven y estudian, ¿no? Entonces, en esa conversación intergeneracional que estás poniendo encima de la mesa, creo que es lo relevante, es cómo hacemos que esto se mezcle más y que entre todos logremos, pero efectivamente tomar el control y entender que lo primero que tenemos que ver es yo qué voy a hacer, ¿no? ¿Cuáles son las pequeñas cosas que yo tengo que hacer? Desde formarme hasta tener unos hábitos en un momento concreto de salud, ¿no? Porque hay todo un mundo ahí fuera que no nos permite tener el control de muchas cosas, pero hay cosas que sí sabemos que podemos hacer. Entonces, bueno, yo creo que de esa conversación intergeneracional puede salir una de las grandes soluciones a este tema, ¿no? Porque los que van a cambiar el mundo o no, estos derechos de los que estamos hablando ahora, los ponemos encima de la mesa nosotros, pero son los derechos por los que tienen que luchar los que están viniendo detrás, porque son a ellos principalmente a los que les están desapareciendo, ¿no? Nosotros tenemos un poco de capacidad de entender una vida con unos derechos maravillosos en la vida física y qué está pasando en la digital, pero ellos son los que tenemos que acompañarles y tienen que acompañar para entender qué se están perdiendo por el camino, porque están perdiendo cosas y qué se están perdiendo y qué pueden ganar. Entonces yo creo que en esa conversación, si la propiciamos, saldrán grandes aprendizajes. Ha sucedido ya en varios episodios de esta serie que al final una de las principales soluciones o para defender nuestros derechos o las ideas fundamentales pasan por hablar entre nosotros. Que en este caso es bastante claro, ¿no? Por transmitir conocimiento entre unos y otros. No siempre será posible.
¿vale? Que también hay que atender a todos los casos. Hay gente que no tiene a su disposición un nieto, gente que ni siquiera tiene a su disposición un móvil, aunque parezca mentira, pero esto sucede, o sea, a día de hoy. ¿Qué se puede hacer para ofrecer soluciones a quien está de verdad fuera del entorno digital? Yo creo que después de todo lo que ya hemos dicho, también es verdad que acordaros de esta campaña de eslogan imbatible de yo soy mayor pero no idiota, y que estaba, entre otras cosas, luchando porque no se digitalizara todo al 100%, sino que hubiese una posibilidad de desconexión digital. Es decir, que si tú vives en Piedrahíta, puedas, provincia de Ávila, puedas ir al banco y que haya una persona que te atienda y que no sea todo siempre a través de Internet. Yo creo que sí que tiene que haber algún tipo de válvula de escape siempre para personas que no pueden acceder al mundo digital. Y por otro lado, el acceso a lo digital, efectivamente hay que fortalecerlo. Esto es una cuestión que debe tener una estrategia, de hecho la tiene el Plan Digital 2025, el propio Carta de Derechos Digitales lo dice una vez y otra vez, Red.es, la Fundación Hermes, todos están trabajando en esa misma línea, en las universidades también. Es decir, hay que llegar a un acceso universal a lo tecnológico. ¿Por qué? Porque si no, si la mayoría va a tener acceso a lo digital y va a gozar de los beneficios que le dan este elemento digital, los que no lo estén van a estar en una situación de desamparo, de vulnerabilidad, de tal manera que como la equidad siempre es relativa, vamos a tener una mayor inequidad. Por eso es necesario llegar a un acceso digital. Y un acceso digital, además, a plataformas que sean sencillas, y para las personas mayores que sean sencillas. Con eso no quiero decir que sean básicas, sino que sean sencillas. Hoy en día es verdad que muchos de los teléfonos inteligentes que tenemos, los mejores son más sencillos que los peores. Y en ocasiones, en cambio, decimos, no, para el abuelo le vamos a dar que es un modelo básico. No. Yo a todos los abuelos les digo, por favor, compraros el mejor y que sea sencillo de uso. Pero no es una cuestión de que sean cuestiones básicas, plataformas básicas que te simplifiquen todo, sino que sean sencillas. Entonces, mi aportación aquí sería, creo que tiene que haber un cierto derecho al desacoplamiento digital. Las personas que están desacopladas deben tener una puerta física a la que llamar y luego hablar con una persona. Y por otro lado, habría que luchar hacia un acceso universal a lo digital. Un acceso universal a lo digital que dentro de un tiempo será igual que el acceso al agua potable. Es decir, es una exageración, pero por hacernos idea. Tener una banda ancha será tan importante como tener una buena canalización en tu pueblo. Entonces, en tu pueblo querrás tener las dos cosas, una buena canalización de agua potable y además acceso a banda ancha. Sí, yo la verdad que no tengo mucho más que matizar. Lo que yo sí pensaba es de ese diálogo intergeneracional que tenemos que propiciar. Es verdad que luego todo el mundo queremos entrar con todas las causas y con todos los temas en los colegios, ¿no? Porque todo el mundo está diciendo, no, es que la educación es básica. Y entonces tú vas viendo, da igual el tema que trates. Todo el mundo lo que quiere es llegar al aula, ¿no? Y ahí también habría que ser capaces de ordenar el tráfico, es quién llega al aula y para qué y cómo y vamos a llegar. Pero sí que es verdad que claramente es algo que tenemos que promover entre la gente joven, ese acompañamiento, ¿no? esa mentorización cruzada en distintos entornos de colegios, de abuelos, porque lo estabas diciendo tú, no todo el mundo tiene nietos o no todo el mundo tiene ese móvil. Pero, bueno, ¿cómo se puede promover un movimiento social? ¿No? A veces es esa necesidad de que nos movamos, que nos movilicemos, sobre todo ¿no? Las nuevas generaciones que se vinculan mucho a causas, ¿no? Pues ayudemos a crear una causa clarísima con el apoyo a la tercera edad. Yo creo que podemos hacerlo a través del movimiento de derechos digitales que estamos promoviendo, pero vamos a crear una causa, vamos a ayudarles a que sea un motivo de voluntariado, de acompañamiento, de lo que sea, porque ahí tenemos todos mucho que ganar. Eso, y no hace falta que vaya en el entorno de las empresas, sino que puede pasar en la sociedad de una forma. Vamos a intentar articularlo, vamos a ir aquí con un trabajo. Me parece una idea, Luisa, buenísima. Que hubiese un voluntariado en los colegios, en los alumnos que están en la ESO y en bachillerato, que tuviesen que dar clase de tecnología a personas mayores de su entorno. Sin imponer el criterio del joven. Sin imponer el criterio del joven, claro. Porque el derecho a envejecer también, o sea, sí. el respeto envejeciendo es importante. Sí, pero sería
Yo creo que sería maravilloso. Sería maravilloso porque todo el mundo aprendería y aparte que también habría una componente de servicio social, que a veces en la educación echamos de menos que existe una componente de servicio social, de servicio a la comunidad o servicio a las personas más vulnerables dentro de las aulas, que saben mucho inglés, chino mandarín y muchas cosas, y luego dices, ¿y esta gente sabe ayudar a la comunidad en la que vive? Pues la idea es tan maravillosa que con ella nos quedamos. Íñigo, Luisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto conversar con vosotros. Como siempre, antes de marcharnos, os recordamos algunos puntos importantes. No nos cansamos de repetirlo, es necesario fomentar el acceso de las personas mayores a los entornos digitales y darles formación para que puedan usarlos. Si se quiere acompañar a una persona mayor en su proceso de aprendizaje, lo mejor es comprobar qué necesita y comenzar con lo básico, como usar el móvil, buscar información en Internet, etc. En el mercado existen todo tipo de dispositivos adaptados a este sector de la población. Las pantallas y los teclados grandes harán más fácil el uso de cualquier dispositivo. Es importante utilizar funciones de accesibilidad cuando se navega por Internet, como las opciones de voz, en el caso de que la persona las necesite. Cada individuo es diferente, por lo que hay que adaptar el aprendizaje a los intereses y gustos de cada uno. Y hasta aquí este episodio del algoritmo que sabía demasiado. Os recordamos que este podcast forma parte de un convenio entre Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y la Fundación Hermes, con el objetivo de seguir impulsando la Carta de Derechos Digitales. Además, todo esto es posible gracias al apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation de la Unión Europea. Nosotros nos vamos ya, pero vamos a dejar que sea Luisa, la estrella de 100 días con la Tata, la que despida el programa a su manera. Hasta el próximo capítulo. Mira, va por vosotras, la cerveza, no sé cómo me caerá, Si me pongo tarumba os digo, mira, hasta mañana. Es que hay que ver lo mala que está la cerveza, madre. El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales.